Quiero que abra su Biblia, amado, en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Mateo 7, 21. Quiero que lea por favor conmigo la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén, gloria al Señor. Hoy quiero hablar acerca de tener cuidado con el autoengaño. ¿Tener cuidado con qué? Con el autoengaño. Bien decía el apóstol Pablo en Gálatas, decía allí que nosotros debemos tener cuidado, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que siembre el hombre, de eso mismo segará. Y entonces hoy tengo en cuenta esto, amados hermanos, que cuando Jesús dijo estas palabras, Jesús estaba terminando uno de sus discursos más importantes. De hecho, el más importante discurso que Jesús dijo jamás es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un discurso que Cristo hizo precisamente en una montaña. Se llama el Sermón del Monte porque él sobre una montañita se sentó y empezó a enseñar a las multitudes, de tal manera que las multitudes eran testigas de toda esta enseñanza. Eran los principios del reino que estaba enseñando el Señor. Entonces allí en esos principios del reino recordaremos cómo el Señor enseña acerca de la vida diaria, enseña acerca del adulterio, enseña acerca del divorcio, enseña principios acerca de la oración, principios acerca del perdón, principios acerca de que tenemos que perdonar, principios acerca de que todo lo que tú hagas, ¿cierto? La regla del oro, lo mismo que hagas con los demás, también se te hará a ti. Y luego empieza a enseñar un poco acerca de las bienaventuranzas y todo esto. Pero quiero que usted entienda que Jesús termina su discurso diciendo esto importante. ¿Por qué no lo dejó para el comienzo del sermón? Porque tuvo que dejarlo para el final. Y entonces vuelvo y leo lo que dice el Señor allí en 21, vuelve y dice: no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Y entonces pareciera, amados hermanos, que cuando Jesús dice esto, y encuentro que por lo menos Jesús empieza a dar una idea clara, después de que da una enseñanza tan completa como es el Sermón del Monte, ¿cierto? Usted encuentra el Sermón del Monte, que va del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Él empieza a hablar acerca de la importancia, mis amados hermanos, de llevar una vida en santidad. ¿Cuál era el problema que había en el tiempo de Cristo? Habían religiosos, habían doctores de la ley, habían escribas, que eran los que escribían o hacían copias de la Torá, de la Biblia, para que hubiesen más sinagogas. Esos eran los escribas. Habían los doctores de la ley, que eran los que interpretaban las escrituras para su tiempo. Estaban los fariseos, estaban los maestros, estaban los saduceos. O sea, mucha gente conocía la Biblia. O sea, no podemos decir que la gente del tiempo de Cristo desconociera la palabra. No, al contrario, conocían mucha palabra, y muchos le podían sacar a usted un versículo y decía: la Biblia dice así, el Señor dice así. Entonces tenían mucho conocimiento, tanto histórico como acerca de los profetas que estaban allí registrados en la Biblia de los judíos, que en ese tiempo se le llamaba Tanakh. La Tanakh, que significa toda la ley, los profetas, los salmos, los proverbios. La Biblia de los judíos va hasta el Antiguo Testamento. No es como la Biblia nuestra, que incluye desde Mateo hacia adelante. Ellos no reconocen el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, pero ellos tenían el Antiguo Testamento, y en el tiempo de Cristo pues lo único que había era el Antiguo Testamento. Pero lo interesante de todo esto es que el Señor empieza este discurso hablando acerca de la importancia, mi amado hermano, de tener cuidado con lo que nosotros somos. Dese cuenta
que el Señor le empieza a decir algo acá, y es que no todo el que me dice Señor, Señor. Y pareciera una confesión apropiada. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús es el Señor? ¿Sí o no? ¿Lo cree o no lo cree? Él es el Señor, y cuando nosotros oramos no le decimos Señor. ¿Acaso no le decimos Señor? ¿No le decimos Padre? Entonces, de alguna manera, el Señor está diciendo, bueno, está bien que me digan Señor, Señor. O sea, hay dos tipos de personas que están aquí calificadas para decir Señor, Señor. Y son aquellos que han nacido de nuevo, que le pueden decir Señor, porque en realidad Él es el Señor. Y cuando tú miras la palabra Señor desde el griego, la palabra Señor viene de un término kurios, que significa amo, que significa el dueño de algo, significa el único que tiene potestad. Y cuando tú le dices Señor a alguien, como el Señor, como el Dios Todopoderoso, quiere decir que tú le estás dando toda la autoridad para hacer lo que se le dé la gana. Y puede hacer lo que se le dé la gana contigo. Perdóneme que utilice ese término, pero es así. El amo es el que hace lo que quiere, ¿sí o no? Por eso es amo. Puede hacer lo que quiere, y si quiere pisotearte, te pisotea. Y en el tiempo de Jesús habían malos amos que hacían lo que querían con sus esclavos, los humillaban, los ultrajaban, los mataban, de todo. Pero habían también buenos amos que los reconocían, que los cuidaban, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos que el Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, pareciera como que cuando alguien reconoce el señorío de Dios, está diciendo, Señor, efectivamente tú eres Dios. Tú eres Dios, y esto lo que llamo es una confesión apropiada. Es una confesión apropiada. Pero ¿cuál era el problema? El problema no era confesar al Señor como Señor, porque efectivamente es algo que nosotros tenemos que hacer. El problema era que muchas personas lo decían, pero de manera vacía. O sea, era como decir Señor, Señor. Era como un formalismo, como cuando uno saluda a alguien ¿cierto? Uno con mucha, ¿cómo se llama? Respeto, ¿cierto? Le digo, don Julián, mucho gusto. Don Diego, mucho gusto. Señora Marta, mucho gusto. Y puede ser que usted sea muy políticamente correcto. Eso es lo que llamamos ser políticamente correcto. Es que usted, como decía mi abuela, digamos que la educación no le quita a usted lo valiente, ¿no? Salude o no. Diga buenos días, diga gracias. Y hay personas que son educadas, pero que su corazón, a pesar de que sean educadas en la apariencia, no significa por tanto que su corazón esté de acuerdo con lo que dice. ¿Qué quiere decir? Que las personas decían Señor, Señor, pero no lo decían de corazón, lo decían de labios para afuera. ¿Me entiende lo que estoy haciendo? Es decir, que cuando el Señor está diciendo aquel día, el día del juicio, porque ¿cuántos de ustedes saben que vamos a presentar juicio delante de Dios? Nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Y cuando tú y yo nos presentemos delante del Señor, el Señor sabrá en ese momento si cuando tú le digas Señor, Señor, ese Señor, Señor fue realmente sincero o no lo fue. Y ahí la palabra sinceridad. Resulta que, ¿ustedes saben cómo surgió la palabra sincero? La sinceridad. El origen de esa palabra es muy curiosa, porque aparentemente surgió en China, cuando los chinos hacían esos jarrones chinos, ¿cierto? Esos jarrones Ming, esos jarrones así que cuestan mucho dinero, pues resulta que se vendían esos jarrones a un buen precio. Pero no faltaba aquel jarrón que se chiteaba, se rajaba o ¿cómo se llama? Se agrietaba. Entonces, el que no era honesto, ¿sabe qué hacía? Le untaba parafina o le untaba cera, ¿cierto? Le untaba cera o grasa animal, ¿cierto? Y lo volvía, como que lo masillaba, como hacíamos, lo pañetaba, ¿cómo le decimos a eso? Lo rezanaba y luego lo pintaba, y resulta que lo vendían como si fuera bueno. Y entonces cuando la persona compraba pensando que era bueno y se le ocurría la grandiosa idea de colocarlo en la chimenea, pues ahí se veía que no era tan bueno. Entonces ahí la gente decía es sincera, ¿cierto? O con cera. Entonces ahí parece que salió ese origen de esa palabra. Fue curioso, no sé si sea cierto, alguien me lo contó, pero está hablando de que no era correcto, no era íntegro eso que está diciendo. Entonces parecía que cuando la gente se acerca al Señor,
lo que el Señor va a ver en realidad no es lo que tu boca confiese, sino lo que va a ver es lo que tu corazón está diciendo. Amén. Porque el Señor lo dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, quiero decirle, amado hermano, Dios está mirando si nuestra vida es superficial o realmente es de corazón. Si cuando nosotros hacemos una confesión como esta, Señor, Señor, lo estamos diciendo porque somos pertenecientes a una iglesia cristiana y aquí todos somos hermanos, aleluya, y aquí todos levantamos las manos y aquí todos nos tratamos de hermanos, o en realidad lo estamos haciendo de corazón. Dios no quiere corazones religiosos. Diga conmigo, Dios no quiere corazones religiosos. ¿Qué es la religión? La religión es toda acción humana por agradar a Dios. Toda acción humana por agradar a Dios se le llama religión. Pero yo creo que tú también sabes que ninguna acción humana agrada a Dios. La única acción que agrada a Dios es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De manera que cuando tú te acercas a Cristo, cuando tú te acercas a Dios, tienes que hacerlo a través de la obra que Cristo cumplió en la cruz del Calvario. Mucha gente dice Señor, Señor, pero simplemente es un epíteto religioso. Muchas veces simplemente se hace como algo obligado, ¿cierto? Sin corazón, sin alma, sin espíritu, donde la vida espiritual, mi amado hermano, no coincide con la vida práctica. Dios está mirando en este momento corazones. Recuerde usted que David fue aceptado en lugar de Saúl, porque David, a pesar de sus errores, él tenía corazón para el Señor y él lo pudo identificar. Samuel tuvo que aprender esto. Cuando Samuel fue a ungir a David como rey, como sustituto o sucesor de Saúl, lo que el Señor le dijo a Samuel: no mires a tu parecer, no mires la apariencia de las personas que parecen como fueran como bien chéveres y todo esto, porque yo no miro la apariencia, yo lo que miro es el corazón. Entonces, cuando hablamos de corazón, entonces tenemos que ir a un principio, y es que tenemos que mirar cuáles son las motivaciones por las cuales yo hago lo que hago. ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo canto en la alabanza? ¿Por qué yo oro? ¿O por qué yo canto la adoración? ¿O por qué yo hago las cosas que son disciplinas cristianas? ¿Por qué las hago? Y lo que el Señor está diciendo, y es antes de que ocurra este hecho de presentarnos delante del Señor y nosotros digamos Señor, Señor, como si fuera un enunciado vacío, es que tú te hayas autoevaluado si lo que tú estabas haciendo, lo estabas haciendo realmente con vida, con corazón, con alma, con espíritu, ¿cierto? Entonces es lo que Dios quiere, que tu confesión y mi confesión coincidan con la vida práctica. ¿Aló? Por esa razón es que hay muchas personas que no quieren ser cristianas. ¿Sabías tú que esa es la razón principal? Cuando tú hablas con una persona, por ejemplo, escuchando ahorita los testimonios de personas que se les invitó a la reunión de matrimonios, y muchas parejas se rehúsan o se rehusaron venir. ¿Por qué razón? Porque ellos tuvieron una experiencia negativa con personas que supuestamente son cristianas, que dicen ser cristianas, que van a la iglesia porque supuestamente son cristianas, pero que en su vida práctica son totalmente anticristianos. Y entonces mucha gente llega a la conclusión: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Esa es una manada de hipócritas lo que hay allá. Y eso es lo que uno ve en las redes sociales. La gente cataloga a los cristianos como hipócritas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Y de dónde sacaron eso? De personas que dieron un mal testimonio en un momento dado, y entonces lo que hicieron fue darle motivos a la gente para no recibir a Cristo en el corazón. Eso es una estrategia del diablo. Ese es el autoengaño, mi amado hermano. Una vez yo conocí a una persona que decía ser cristiana, y esa persona era una persona que evangelizaba. La veía llevando a los parques de esas cositas que dan en BBN. BBN es una emisora cristiana, para los que no saben, y dan unas tarjeticas. Y esa persona regaba por todo lado y hablaba de Cristo, y yo decía: tan bonito eso, ese deseo tan bonito de esa persona
porque en realidad eso yo lo admiro mucho. Cuando una persona sale con su paquetico de tratados y va y evangeliza y habla de la fe de Cristo, eso es maravilloso. Pero por otro lado, la persona tiene problemas con su familia. Los hijos no lo soportan y siempre, aún por boca de él mismo, decía: no, mis hijos no me quieren. ¿Por qué será que no me quieren? Y entonces resultaba que era una persona supremamente tóxica. Entonces era religioso. ¿Que por qué se puso esas gafas? Esas gafas son de mundo. ¿Que por qué se peinó así? Ese peinado es de mundo. ¿Que por qué se puso esa falda? Esa falda es de mundo. Y todo de Dios lo proyecta de una manera negativa. ¿Me entiende? Contencioso, persona contenciosa, persona peleonera, en todo momento buscaba peleas y todo. Entonces yo digo: wow, ¿dónde está el testimonio de esa persona? Y lo que está haciendo esa persona realmente es un instrumento del diablo para desfigurar la imagen del evangelio y de la iglesia, y así muchas personas no se hacen cristianas. Hermanos, Dios nos llamó fue a caminar en amor, sí, pero no un amor gelatinoso. Dios es un Dios de juicio, yo estoy seguro de eso. Dios es un Dios de juicio, pero hermano, no podemos ganar personas para Cristo siendo tóxicos. Hay gente que es demasiado tóxica, demasiado contenciosa, demasiado peleona, y yo siempre he identificado que una iglesia donde la gente es tóxica es una secta. Es una secta, ¿sí o no? Usted encuentra con una persona y todo le cuenta críticas, hermano. Usted le empieza a escanear de abajo para arriba, le empieza a mirar los tenis, empieza a mirar, subiendo la mirada, subiendo la mirada, subiendo la mirada, subiendo la mirada, le encuentra todos los errores posibles. ¿Por qué? Porque es una persona que está en lo religioso. Entonces cuando esa persona ora y dice: Señor, Señor, ¿desde dónde lo está haciendo? No lo está haciendo desde el amor, lo está haciendo desde la religiosidad, que es todo acción humana por tratar de agradar a Dios. Y yo te digo una cosa: lo único que agrada a Dios es nuestra fe. Dice Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, gente que va a la iglesia pero que tal vez cumplen con ciertas obligaciones religiosas en la iglesia, pero que sin embargo pecan contra Dios, pecan contra el hombre como si nada, hieren con sus palabras, hieren con sus acciones. Habla de quienes hablan como ángeles, pero que viven como demonios. ¿Cierto? Son personas, no son personas que tienen dominio propio, sino son personas que tienen demonio propio. ¿Sí o no? Ay, conoces, yo no quiero decirte, pero muchas veces veo eso. Veo eso, mi amado hermano. Entonces, aparentemente, cuando el Señor dice aquel día, y fíjense que vuelvo al texto bíblico, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Y luego el 22 dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día, Señor? ¿Cuál día estás hablando aquí? Pues, amado hermano, está hablando del día del juicio. Hermanos, yo quiero que usted se lleve esto hoy de acá. Si lo único que va a aprender lo que yo voy a decir hoy es esto, estoy satisfecho. Va a haber un día de juicio y todos vamos a comparecer delante del Rey. Todo lo que usted haga en lo oculto, en lo personal, allí como lo que haga en público, va a salir a la luz. Yo veía algo, y es que van a haber muchos testigos, van a haber millones de testigos. Va a estar su familia que ya está en Cristo, va a estar mucha gente, los ángeles del cielo, van a ver los patriarcas, va a estar todos los héroes de la fe, y todo va a ser proyectado como un videobeam allá. Toda su vida va a ser proyectada. Lo oculto, lo que pensamos, lo que deseamos, todo va a ser, y todo va a ser allá. Y cuando sea puesto allá, entonces ustedes me llaman Señor, Señor, pero esto realmente no fue sincero de parte de ustedes. No quiero que ustedes cumplan solamente obligaciones religiosas. No quiero que ustedes solamente se conformen con venir un domingo a la iglesia y piensen que ya es suficiente, que ya cumplieron conmigo. No, lo que Dios quiere es tu corazón. Entonces, fíjense cuál era el objeto principal, y la pregunta es: de aquellas personas que se han de presentar delante del Señor, que yo también me incluyo ahí, la pregunta que nos debemos hacer: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo principal de nuestra vida en esta tierra?
la pregunta que nos debemos hacer para juzgarnos si realmente cuando nosotros decimos Señor, Señor, es, ¿estamos pensando tanto en Él, cierto? Como aquel día que vamos a pensar en Él, ¿estaríamos pensando hoy? Porque le voy a decir una cosa, aquel día ya no cuenta la casa que usted compró por allá en la colina Camprese, no va a contar la moto Honda que compró, la última que salió, ni va a contar tampoco el iPhone 15 o 16 que usted tiene, no va a contar nada de eso, ni que usted lo ha tenido en el trabajo tampoco va a contar. No va a contar si usted fue a Cartagena o no fue a Cartagena, eso no va a contar. Lo que va a contar es qué hiciste con mi nombre mientras estuviste aquí en la tierra. Lo enseñaste a tus hijos, dejaste un legado a tu familia, hablaste de mí, tu forma de vivir realmente fue deseable para que muchos se hicieran cristianos. Eso es lo que Dios va a juzgar. O sea, aparentemente son obras, pero son obras que proceden de una vida de fe, de una vida de completa dependencia de Dios y no de nosotros. Hay mucha gente que pone su fe en el trabajo. Y yo sé, está bien, hermanos, que se pidan oración por un trabajo, Dios les va a conceder el mejor trabajo. Pero hay mucha gente que hace de su trabajo un Dios. Entonces adoran adoran la añadidura y no adoran al dador de la bendición. Y entonces se alejan de Dios por un trabajo, se alejan de Dios, y cuando empieza a tener una bendición económica, entonces ya no vamos a la iglesia, eso vamos a pasear, entonces se comprometen en muchas agendas y ya al dador de la bendición lo olvidaron. Dios está buscando, son personas que lo adoren en espíritu y en verdad, porque dice la escritura que tales adoradores busca que lo adoren. Amén. Entonces pregunto, ¿te consideras sabio? ¿Te consideras precavido o te consideras necio y tonto? Porque aquella persona que no está pensando ahora en los galardones del cielo es una persona tonta. ¿Cuánto hace que tú y yo venimos a la iglesia? ¿Cuánto hace que tú y yo conocemos del Señor y todavía estamos pensando como si nos fuéramos a quedar en esta tierra, hermanos? Tú ya tienes que estar pensando en cuántos galardones vas a recibir de parte de papá. Dios está pensando en eso. Entonces, fíjese, la pregunta es, ¿persigues fervientemente hacer las cosas de Dios? ¿O vienes a la iglesia por mecánica, porque tu mamá te obligó, porque te dijo, si tú no vas a la iglesia te desheredo? Ay, no, pues así sí voy. Hay mucha gente que viene a la iglesia por obligación. Hay mucha gente que viene a la iglesia es por miedo, no porque pasión por buscarlo a Él, sino tienen miedo de que si dejan de venir a la iglesia les va a empezar a ir mal en el trabajo, les va a empezar a ir mal con su relación con su esposo, le va a empezar a ir, y entonces tomamos la iglesia como un amuleto. La iglesia no es un amuleto, amado hermano. La iglesia es un lugar donde se reúne gente imperfecta para buscarlo a Él, para ser llenos de su poder, para ser llenos de su espíritu. No busques la iglesia como un amuleto, ni hagas las cosas como un amuleto, porque esto es lo que está diciendo el texto bíblico, mi amado hermano. Entonces parece, mis amados hermanos, que el texto nos da una idea. Aparentemente las personas que se presentan delante de Él en el día del juicio y le dicen Señor, Señor, aparentemente sí tuvieron grandes logros espirituales. ¿Tuvieron grandes qué? Logros espirituales. ¿Por qué? Vea conmigo el texto bíblico. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, diga conmigo, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Personas que conocían la palabra, personas que hablaban en nombre de Dios. Y vean ustedes que aparentemente sí habían tenido logros espirituales, o sea, estaban sirviendo en una iglesia. Tenían logros espirituales porque profetizaban, echaban fuera demonios, hicieron milagros, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que son cosas maravillosas? A mí, ¿cierto? Hay mucha gente va en pos de eso. Hay gente que usted la ve para arriba y para abajo buscando una iglesia donde se manifiesten todos estos tipos de cosas, que milagros, que sanidades, que esto, y está bien, gloria a Dios por eso. Dios actúa en este momento, en este tiempo también actúa así.
Pero no es una garantía que donde ocurre esos milagros esté aprobado por Dios. Y se sorprende, ¿cierto? Yo me sorprendo porque lo que está diciendo es que hay gente que maneja milagros, hay gente que camina en echar fuera demonios, gloria a Dios. Y sí, son cosas maravillosas, pero que cuando nos presentemos delante del Señor, ¿cierto? Si tú no tienes comunión con el Señor, no tienes una comunión verdadera con Dios, que se refleje en una comunión verdadera con la persona que está a tu lado, todos esos milagros van a carecer de sentido en el día de juicio. Todo eso va a carecer de sentido, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está queriendo decir? Si tú no tienes una conexión genuina con Jesús, nunca las cosas que tú hagas en esta tierra, así tengan sello de milagro, así tengan sello de echar fuera demonios, sello de profecía, si no tuvieron un sello, un fundamento de relación de amor hacia arriba y hacia los lados, va a carecer de sentido. Gracias por ese amén. Nunca os conocí, dice el Señor. Dice, nunca os conocí. Vean conmigo el versículo que sigue. Dice allá, y entonces os declararé, nunca os conocí. Wow. Y este término griego, hermano, me causó un problema conseguirlo, porque es que para el idioma griego la palabra conocer está la palabra gnosis, está la palabra epinosco, ginosco, y no encontraba esa palabra. Y no sé cómo hicieron, pero tradujeron esta palabra como conocer. Y cuando miré en griego, la palabra que decía conocer ahí no era conocer, era embarazado. O sea, como si el Señor estuviera diciendo, nunca me embaracé de ustedes. O sea, ¿qué significa eso? Nunca ustedes tuvieron tiempo de estar conmigo. Ustedes iban a la iglesia, se dormían en la iglesia. Ustedes iban a la iglesia, rajaban de los pastores. Ustedes iban a la iglesia, rajaban de los pasteles de pollo. Ustedes iban de la iglesia y hacían cantidad de cosas que no tenían nada que ver conmigo. Gracias por ese amén. Gracias por ese amén. Gloria a Dios. Y entonces el Señor les da una calificación a estos hombres. No sabemos por qué, pero fíjense que Él le dice, nunca os conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, ¿cómo nos vas a decir hacedores de maldad si hicimos milagros en tu nombre? Sí, pero cuando yo no estoy en tus vidas, aun cuando ustedes quisieran venir a mí, aun cuando ustedes nunca lo hicieron, porque sus motivaciones eran incorrectas. Y entonces, qué tremendo, porque hermanos queridos, el Señor dice una palabra horrorosa. Es una separación fea que le digan a uno, déjese de cheche para allá. Ay, Dios mío, que lo diga el Señor. Si el Señor mismo lo dice en Juan capítulo 7, que todo el que viene a Él lo recibe, ¿cierto? El Señor dice que nunca echará a nadie que vaya a Él, Dios mío. Pero el que vaya a Él significa que quiere conocerlo. Y sabe que hay una palabra para conocer en griego, la palabra ginosco, que no es conocer un conocimiento académico. La palabra conocer en griego es una palabra que implica relacionamiento. Y una palabra que se le asemeja a este conocer es como cuando tú tienes intimidad con tu esposa. y tómelo como algo bueno, porque el Señor quiere es pasar tiempo contigo. Algo que el Señor decía en su escritura es que cuando Él eligió a sus discípulos, Él no los eligió para que hicieran el apostolado, no los eligió primero para eso, ni tampoco los eligió para enseñarles. ¿Sabe qué los hizo? Él los eligió para que estuvieran con Él. Estar con Él. Yo te pregunto, ¿estás con Él? Yo te pregunto, cuando tú vienes a la iglesia, ¿vienes con un corazón correcto? ¿Vienes con un corazón dispuesto a adorar? ¿O criticas la alabanza? Ay, no, ese hermano canta, me duerme. ¿O vienes con un corazón dispuesto? Dios está mirando es tu corazón en este momento. Él está mirando si en verdad tú vienes con sed, con hambre por buscarlo a Él. Entonces, esta palabra tremenda, aléjense de mí, me parece horrible. Y fíjense que estas personas, escuche bien esto que voy a decir, estas personas no es que hayan perdido la salvación. Estas personas no es que hayan perdido la salvación, sino que nunca la tuvieron.
nunca tuvieron la salvación realmente. Por eso el Señor dice: nunca los conozco. Y eso me mueve tremendamente el pecho. ¿Por qué? Porque no sé cuántos vieron una película que se llama El Rapto. Y es que me parece tan chistosa la película. Esa película es muy graciosa. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ¡puf!, todo el mundo se desaparece y queda la ropa planchada encima de la silla, la camisa bien almidonada, el pantalón allí. Yo digo, bueno, ¿será que es así? ¿Cierto? Pero lo que me incomoda es que hay mucha gente que va a la iglesia y se queda. O sea, va a haber una sorpresa impresionante en aquel día. El día del rapto va a haber mucha gente que se va y va a haber mucha gente que se queda, que supuestamente debía irse y se quedó. Y la pregunta era: ¿perdió la salvación? No. La verdad es que nunca la tuvo. Que vinieron a la iglesia, que vinieron a los pies del Señor por una tradición, porque mamá se lo dijo, porque papá dijo: vamos a la iglesia. Y entonces se convirtió en una costumbre desde pequeños, pero nunca su corazón se humilló delante de Dios. Y este es mi consejo para los jóvenes: si tú vienes a la iglesia, revisa tu corazón. ¿Ves? Los jóvenes, yo lo digo ya con uso de razón, porque yo pasé por allá, ¿cierto? Uno piensa que la vida va a ser larga. Yo tengo 19 años, 20 años, 21 años, entonces calculo que el promedio de vida para un mortal es más o menos de 80, 90 años. No, yo me quedan 70 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a vivir como se me dé la gana, 69 años, y en el último año me comprometo con Dios. ¿Y quién dijo a ti que te vas a vivir hasta allá? Dios está dando un lugar hoy para que logres coronas en el cielo, que cuando te reciba en el cielo te abrace como aquel padre amoroso que recibió a su hijo que venía, ¿cierto? Y le diga: ven, hijo, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Y esa palabra conocer, mi amado hermano, implica que el Señor te conoce porque tuviste simpatía mutua con Él. O sea, tú simpatizaste con Él y Él te dio tu simpatía. Esa palabra conocer habla de distinción. O sea, Él te distingue entre millones y millones de personas que han existido en todos los tiempos. Él te distingue y te dice: esa es mi Juliet, o esa es mi María Fernanda, o esa es mi Keren, o esa es mi Kevin, o esa es mi Diego, o esa es mi Marta, o su nombre, o esa es mi Alerie, o mi Marina. Yo te distingo, no hay nadie como tú. Según las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y la ONU, dice que en este momento la población mundial está entre 8.500 millones de personas. 8.500 millones. Colombia estamos por ¿cuánto? Por 51. Y China ya a la India ya está alcanzando a la China. 2.000 millones de personas. Eso es mucha gente, ¿no? En México hay más de 200 millones de personas. Oye, Señor, esos son muchos ceros a la derecha. Y el Señor decir: mi María Fernanda, mi Brandon, mi Armando, tu nombre, te lo digo. Él te está distinguiendo en este momento. Y Él te llamó. Y si Él te está distinguiendo entre 8.000 y pico de millones de personas que viven hoy, siglo XXI, siglo XXIII, ni que fuéramos Rogers, ¿cierto? Me fui año 2023, quiere decir que tú tienes que no restarle importancia a esto que te está diciendo la palabra. Que en Dios se diga sobre ti: nunca te conocí, apártate de mí. Pastor, ¿y cómo hago yo? Todo lo que estás recibiendo es para que lo pongas en práctica, porque el Señor dice, vuelva al versículo 21, dice: todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace mi voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a hacer su voluntad? Y entonces ahí usted va a encontrar que esa palabra conecta con el siguiente pasaje, que es los dos cimientos de Mateo 7:24 al 7:28. El que edifica su casa sobre la roca versus el que edifica su casa sobre la arena. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a ganar galardones delante del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar de la boca del Señor: te recibo,
te estaba esperando con cariño, te estaba esperando con afán. Cumpla la